Como alcalde de Iruña de Oca, os quiero dar la bienvenida a esta conferencia en el espacio virtual Laia Plaza. Esta tarde estaremos con Iratxu Varela, que nos hablará sobre la construcción sociocultural del amor romántico. Iratxu Varela es periodista, feminista, coordinadora de Factory Life, espacio de creación, acción y aprendizaje feminista, creadora y presentadora del consultorio Pícara Magazine, Alo Irantxun, y colaboradora en medios de comunicación audiovisuales y escritos. Esta charla está organizada desde el Ayuntamiento de Iruña de Oca junto a la Diputación Foral de Álava y en el marco de Laia Escola, Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava, que es un espacio que vamos construyendo entre todos los agentes del territorio, tanto de la Diputación Foral de Álava, las cuadrillas, ayuntamientos, concejos, movimientos feministas y asociaciones en general. Arratsaldeon, Iratxu. Arratsaldeon. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y en esta ocasión, esto se dice siempre, pero en esta ocasión doblemente porque hemos tenido me consta que ha habido que hacer trabajo extra para que podamos coincidir, que fuera en persona, que fuera, bueno, lo teníamos previsto para antes de que se fuera un poco el mundo a la porra, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí, aunque sea así online, ojalá podamos hacer de verdad cosas en la plaza en breve. Pero bueno, pues creo que es un buen momento para hablar de esto que comentabas, ¿no? De la construcción sociocultural del amor romántico. A mí me gusta ese título, aunque es un poco robado, con su permiso, del libro que escribió Coral Herrera, cuando no era muy habitual que desde el feminismo y sobre todo desde el feminismo en castellano se escribiera sobre el amor romántico. Y yo creo que, bueno, pues que a raíz de ahí todas hemos empezado a pensar desde el feminismo bueno, pues a darle muchas vueltas a esto del amor romántico, pero que me gusta también el otro título que le hemos puesto a la charla, que es esto del cuento del amor, ¿no? Yo siempre digo que en esta propuesta yo explico que nos han contado un cuento, pero que el cuento tiene trampa y que la moraleja que nos querían proponer, pues que en realidad es una moraleja que sería bastante mejor desmontar. Entonces, a mí me gusta contar cuando hace bastantes años, no me gusta recordar cuántos, pero hace muchos, en el siglo pasado de hecho, bueno, pues no era tan habitual o era muy habitual que tuviéramos que explicar qué tenía que decir el feminismo o por qué le iba a interesar al feminismo el amor romántico. Y la cuestión es que yo suelo decir que a las clásicas, a las intelectuales, a las académicas, las entendemos normalmente con un margen de 30 años o así. Entonces, desde el feminismo radical bueno, pues la más representativa del autodenominado feminismo radical, que es Kate Millett, ella ya hablaba, ¿no? Ya empezó a hacer una lectura crítica y feminista del amor romántico cuando decía, ¿no? Ella decía que el amor era el opio de las mujeres, ¿no? Y que mientras nosotras nos enamorábamos, pues los hombres gobernaban. Y a raíz de ahí, pues ha habido cada vez más, desde la teoría feminista, pero también desde la militancia al feminismo y desde la reflexión más de calle, más compartida por todas y más socializada, pues mucho que decir sobre el amor romántico y sobre este cuento del amor romántico. Y por si quedaba alguna duda, yo soy muy de tirar de cifras en algunas ocasiones porque a veces me parecen argumentos difícilmente discutibles. Y hay una cifra que yo siempre comento y que igual me habéis escuchado alguna vez, que es la de la Oficina de la Unión Europea contra el Narcotráfico y el Delito, que no es precisamente un espacio feminista, que yo sepa, que dice que el 53% de las mujeres asesinadas en el Estado español, que es, como os habréis dado cuenta, más de la mitad de las mujeres asesinadas en el Estado español, lo son a manos de su pareja o expareja hombre. Es decir, las cifras totales de todas las mujeres asesinadas cada año, que además cada vez está más puesto sobre la mesa, que no entendemos muy bien esto de que cada año se ponga el contador a cero, ¿no? Y parece que solo nos importan las que han sucedido este año y el 1 de enero
volvemos a empezar, ¿no? Las cifras son terribles en general, pero el porcentaje a mí me parece algo que nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, que más de la mitad de mujeres asesinadas, cuando la cifra es mundial es el 48%, que también es terrible, pero específicamente en el Estado español, más de la mitad de las mujeres asesinadas lo son a manos de su pareja o expareja hombre, por lo tanto lo son en un marco en el cual se supone que algún día hubo amor. Y estas personas dijeron y pensaron y sintieron que se querían. Entonces, yo creo que esto, si no habíamos hecho suficiente hincapié en la importancia de hacer una lectura feminista del amor romántico, esto nos tienes que poner sobre alarma. Y además es una cifra que no se reduce con el tiempo, ¿no? Que parece que hay un cierto sector de la sociedad que le gusta pensar o que plantea esto de la igualdad como si fuera un proceso, un devenir natural del funcionamiento de la sociedad en el que vamos a caminar hacia la igualdad por ciencia infusa, ¿no? No por el trabajo del movimiento feminista, de las propuestas del feminismo y en la medida en que la sociedad vaya a ir incorporando y vaya incorporando las propuestas y los análisis del feminismo. También me gustaría recordar que el otro día seguro que muchas estuvisteis con Nerea Barjola, que es una compañera teórica del feminismo, pero militante feminista también y bueno, pues admirada y querida, que ella le gusta hacer hincapié y a mí me gusta recordar que lo que ella plantea, que en realidad todas las herramientas para diagnosticar y para combatir la violencia contra las mujeres las hemos construido desde el feminismo, es decir, las primeras que empezamos a hablar de violencia contra las mujeres y empezamos a visibilizar la violencia contra las mujeres como algo sistémico y político, fue el movimiento feminista y las diferentes teóricas y militantes del movimiento feminista. Y también recordar que hace no tanto todavía había una duda, estaba en cuestión el hecho de que esto de que tu marido o tu pareja te pegara, te golpeara, te agrediera, te torturara, te asesinara, no era una cuestión privada, ¿no? De hecho, bueno, como sabéis, todavía hay quienes ponen en duda que exista la violencia de género, es decir, la violencia contra las mujeres motivada por cuestiones de género, cuando en realidad, y no me voy a parar en debatir esto porque al fascismo no se le debate, se le combate, como decía Durruti, pero que la existencia de la violencia contra las mujeres es un consenso internacional que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, internacionales, dijeron ya en 2017 que la violencia contra las mujeres tenía dimensiones de pandemia. Fijaros que en 2017 era una palabra que no se utilizaba tanto, pero que ya lo dijeron, lo pusieron sobre la mesa. Hay una pandemia mundial de violencia contra las mujeres y, pues en principio, no ha habido una alerta ni una alarma social como la que se podía esperar. Y en parte, uno de los elementos que explica que haya una violencia como la que hay contra las mujeres y que gran parte de ella sea en el marco de lo que se supone que es un espacio de cuidado y de bienestar, como tenía que ser el amor, tiene que ver con ese relato, con esa construcción sociocultural del amor romántico, con ese pensamiento amoroso, que es el título de Crítica del pensamiento amoroso, es el libro de Mariluz Esteban, que también os recomiendo, que profundiza mucho en esta conexión que hay entre construcción, relato del amor romántico y violencia contra las mujeres, pues que esta construcción, este relato, este pensamiento, esta ideología amorosa está detrás del hecho de que haya semejante violencia y que no se genere una alarma social y una respuesta social acorde con los niveles de violencia que vivimos las mujeres. Y esto tiene que ver, el hecho de, yo suelo decir que las sociedades tienen las violencias que toleran, y el hecho de que no haya una alarma social y unas medidas políticas y una movilización social acorde con los niveles de violencia que vivimos las mujeres en el marco del amor y de la pareja, tiene que ver con que hemos construido un relato del amor que contribuye a que a veces estemos viviendo situaciones de violencia, estemos presenciando situaciones de violencia y estemos reproduciendo situaciones de violencia y no nos demos cuenta, porque están disfrazados de amor y de romanticismo.
Antes de entrar a esto, me gustaría aclarar, aunque pueda parecer lo contrario en parte de mi intervención, que yo ni ninguna feminista de la que yo tenga noticia no tenemos nada en contra del amor. El amor como emoción. El amor es una emoción como puede ser el miedo, como puede ser la alegría, como puede ser la nostalgia, como puede ser la tristeza, como puede ser el enfado. Y como emoción es algo que sentimos y que es legítimo sentir y que además es genuino. Es decir, las emociones que sentimos no son positivas ni negativas, son emociones. El problema es lo que hemos construido en torno a esa emoción llamada amor, que por mucho que las canciones y las poesías han intentado describirlo, no siempre de la manera más favorable a nosotras, pero que en realidad sería una mezcla, y aquí hago una mezcla de propuestas que hace Mariluz Esteban y algunas de cosecha propia, sería una mezcla de química personal, es decir, es verdad que hay gente que su presencia te genera como un bienestar, como una atracción, como un quiero estar con esta persona, la presencia de esta persona me alegra la vida, una mezcla de esa química personal con una cierta atracción que puede ser erótica, puede ser sexual, pero no necesariamente, y con lo que llama Mariluz Esteban un anhelo de trascendencia, es decir, cuando te enamoras, cuando sientes amor por alguien, pues tienes ganas de estar con esa persona y tienes ganas de proyectar a futuro con esa persona, aunque el futuro sea querer ir el domingo al monte o bueno, quieres hacer planes con esa persona, ¿vale? Esta emoción no solo no tiene nada de negativo, sino que es una emoción que proporciona elevados niveles de bienestar cuando no se estropea, ¿no? Es decir, a cualquiera nos ha pasado ver a la persona querida una conversación insustancial, o sea, intrascendente con la persona querida, o que te mande un WhatsApp con un emoticono de carita con beso con corazón y que esto ya te, ¿no? Como una alegría que parece, ¿no? Pero que es real, e incluso que se te nota que estás de mejor humor y que el mundo te parece más amable y menos raro. Claro, esto es estupendo, pero una emoción como esta solo tendría que producir lo único que debería tener que producir el amor, que es bienestar. Y como dice mi querida amiga Garbiñe, bienestar es estar bien. Claro, ¿cómo puede ser que una emoción que tiene que generar bienestar y nada más pueda derivar en relaciones de violencia, en relaciones de explotación emocional, en relaciones de maltrato, en relaciones de no cuidado y en relaciones de poder y de violencia, incluso a veces en relaciones de violencia directa y física? Pues porque de alguna manera y desde bien pequeñas se nos enseña especialmente a las mujeres, se nos socializa en una manera muy determinada de amor. Y de hecho, este es uno de los problemas de la construcción sociocultural del amor romántico o del cuento del amor, como lo queráis llamar, que es una emoción que incluso antes de sentirla, por primera vez, ya sabemos lo que tenemos que sentir. Ya sabemos cuáles son los síntomas del amor. Antes de habernos enamorado, hemos visto películas, hemos leído libros, hemos escuchado canciones, hemos leído poemas que nos han dicho cómo es el amor, cómo te sientes. Y yo suelo poner el ejemplo así un poco, pero que seguro que nos ha pasado a todo el mundo, de que tú llegas donde una amiga y le dices, tía, creo que estoy enamorada, y la amiga te recogería, y pues, ¿qué notas? Y, una conversación normal entre comillas, que podríamos tener en este sentido sería, guau, tía, pues es que vamos, que no puedo pensar más que en esta persona, tengo todo el rato a esta persona en la cabeza. Y es que si no estoy con esta persona, como que no estoy bien. Y estoy todo el rato, y además es que se me ha cerrado el estómago, se me ha quitado el hambre, y estoy que ni duermo. Y tengo mariposas en el estómago. Claro, si se lo contamos a una amiga, a una persona que haya sido socializada en el pensamiento amoroso tal y como lo conocemos, nos dirá, claro, que estás enamorada, tía. Claro, por supuesto, esos son los síntomas. Claro, si se lo comentamos a una persona que hace un análisis un poco objetivo de estas emociones, o a nuestra terapeuta, o a una persona que tenga conocimientos de psicología, te diría, hombre, me estás describiendo un cuadro, en el sentido literal de la palabra. Me estás hablando de insomnio, pérdida de apetito, pensamientos obsesivos, dependencia emocional y ansiedad.
porque las mariposas en el estómago, esta cosa que creemos que es un síntoma tan positivo, seguramente son ansiedad o nervios como mínimo. Entonces, claro, empezamos mal identificando que la emoción del amor tiene que tener síntomas negativos necesariamente. De hecho, yo he estado en conversaciones en mi ámbito privado en el que ha habido, y seguramente yo también las habré protagonizado como persona que lo comenta, gente que no sabe si está enamorada porque está demasiado bien. Y de hecho, una de las cosas que consideramos que es un síntoma de enamoramiento, una señal de que algo es romántico, es que genere un poco como de angustia, como de, ¿no? Como de, creo que lo peor que a esta amiga si la ves dentro de un mes y te pregunta ¿qué tal con tu enamoramiento? Y le dices, bueno, bien, tranquila, sin más, pensaría, madre mía, pues esto se ha apagado, ¿no? Fijaros esta idea de que es una llama que se enciende y que se apaga. Claro, esto tiene que ver con lo que hemos considerado romántico a lo largo de la historia, que por cierto la historia del romanticismo es bastante corta, no tendrá mucho más de 2 siglos y medio. Esta idea, si os fijáis, la obra de teatro, la obra literaria, por definición, que es lo que simboliza el romanticismo, la historia de amor más famosa de la literatura contemporánea occidental, es Romeo y Julieta. Y Romeo y Julieta es un dramón, es una tragedia, es una historia que dura 3 días y que todo el mundo se muere. Entonces, este planteamiento de que lo romántico es trágico, es difícil, tiene obstáculos, es como una especie de continua gincana y de lucha contra los elementos, ha sido alimentada históricamente por todas las expresiones de la cultura popular. Las canciones de amor son las canciones de cortarse las venas, las películas románticas además siempre son, la película dura el tiempo que duran los obstáculos para conseguir a la persona querida y luego cuando que los obstáculos pueden ser porque ella es rica y él es pobre, porque viven separados, porque hay una guerra, pero siempre es como una especie de pelea y de continuo sufrimiento y de continua superación de obstáculos y la película termina cuando las dos personas se juntan, porque hemos aprendido y se nos ha socializado desde bien pequeñas en esta idea de que lo romántico es lo dificultoso, lo peligroso, lo que cuesta, lo que hace sufrir. Entonces, pues nos hemos acostumbrado a que eso sea lo romántico y difícilmente alguien quisiera ver una película en la que las dos personas están así sentadas en el sofá mirando el teléfono y diciendo, cariño, ¿qué quieres? Vemos una película de Netflix y están tapas con una manta y preparando la cena, ¿no? O sea, la rutina, la tranquilidad, el bienestar más o menos tranquilo y rutinario que se supone que tendría que venir después del amor, eso ya no nos parece romántico, ¿no? Entonces, claro, esta identificación de lo romántico con el drama es una identificación que nos ha hecho mucho daño, porque muchas veces hemos pensado que comportamientos que son problemáticos y que los identificaríamos como problemáticos en cualquier otro marco relacional que no fuera el del amor, nos parezcan románticos. Los celos, la dependencia emocional, el querer, el que una persona crea que como te quiere tiene poder sobre ti y puede decidir sobre qué amistades tienes, qué ocio tienes, qué ropa llevas, con quién chateas, a quién le das me gusta en Instagram. Es decir, hemos asimilado que querer es poder. Es decir, que alguien, que tener una relación sexoafectiva, amoerótica, amorosa con alguien, implica que establecemos unos lazos de poder que no permitiríamos que funcionaran en ningún otro marco, como por ejemplo el de la amistad. Claro, también otro elemento que le damos al amor es que es mágico. Aunque no lo verbalicemos y no lo digamos de una manera racional, pero en el fondo pensamos que puede aparecer o que tiene que aparecer una persona o que la persona que ya ha aparecido tiene que cubrir unas expectativas de que de repente nuestra vida anodina, tranquila, rutinaria y más o menos, yo siempre digo, mi vida es una sucesión de cosas intrascendentes y poco aventureras, pues que de repente va a aparecer alguien
o cuando alguien aparece, tiene que convertir nuestra vida en algo emocionante, que cambiamos, tenemos hábitos nuevos, viajamos más, cocinamos cosas que nunca habíamos cocinado, vamos a exposiciones, vamos a conciertos. O sea, tenemos una especie de idea de que hay alguien ahí fuera o de que la persona con la que entablamos una relación tiene la responsabilidad de convertir nuestra vida en algo mucho más interesante, divertido y aventurero de lo que es. Claro, esto, aparte de ser bastante iluso, hay que pensar hasta qué punto es agobiante pensar que ahí fuera hay gente que considera que le tenemos que convertir su vida en algo maravilloso, divertido, fantástico y emocionante, y no simplemente pues entablar relaciones en las que haya cuidado mutuo y se genere bienestar colectivo, ¿no? Luego, hay una cosa contra lo que yo tengo bastante, que es contra esa emoción, cogemos esa emoción contra la que yo ya he dejado clara que no tengo nada en contra. El amor me parece un motor para la vida estupendo, pero no solo el amor romántico, y a poder ser no el amor romántico, que es que hemos creado un protocolo según el cual, en el momento en el que te enamoras de una persona, ya empiezan a funcionar una serie de mecanismos en los cuales tú prácticamente no tienes que tomar ninguna decisión de manera consciente porque ya está todo el camino marcado, ¿no? Es un poco como estas novelas que había en los 80 de Elige tu propia aventura, que era, tú conoces a una persona y empiezas, ¿me gusta o no me gusta? ¿Es mutuo? Si es mutuo, nos lo explicitamos. A partir de que lo explicitamos, empieza todo un protocolo en el cual ya sabes, pues estás una temporada quedando hasta que empieza a hacerse ¿no? las quedadas menos espaciadas. Luego, pasado un tiempo, pues hay que irse a vivir juntos o juntas. Pasado el tiempo viviendo juntos, hay que pensar en comprarse una casa, porque ¿para qué vamos a estar pagando 2 alquileres? Pasado un tiempo, hay que pensar en formalizar eso, porque aunque solo sea por los papeles, pero todo es más sencillo y tienes más derechos si la cosa está regularizada. Y habrá que tener una criatura, y habrá que tener la parejita, y habrá que tener una casa de veraneo, y habrá que tener un coche, y habrá que tener, o me da igual el formato que queráis, habrá que tener un Baserri y una furgoneta California, es decir, total, que de repente pueden pasar 25 años y una mañana te despiertas y tienes a la una persona con la que llevas despertándote 25 años y no tienes muy claro de todas las decisiones vitales que has tomado, cuántas han sido tomadas por voluntad propia y de verdad de una manera consciente y de una manera libre. Claro, hay una idea de que todas estas decisiones las tomas en libertad y las tomas porque tú quieres, pero yo suelo decir, cuando todas las decisiones tomadas desde la libertad, entre comillas, desde la autonomía, entre comillas, y y pegadas a tus deseos, se parecen mucho, hay algo, ¿no? Las de la mayoría de la gente se parecen, hay algo que resulta sospechoso, pero es mucho más sospechoso cuando resulta que los deseos aparentemente mayoritarios son funcionales al sistema capitalista en el que vivimos. Y dices, ¿tú qué tiene que ver ahora el capitalismo? Pues tiene que ver, por desgracia, mucho más de lo que a priori pueda parecer. Pamela Palenciano, la autora y actriz que representa un monólogo que os recomiendo, que es No solo duelen los golpes, que habla sobre amor y violencia, sobre todo sobre violencia en el marco del amor, ella lo resume en una frase que me parece estupenda, que dice, iba el capitalismo, se encontró con el patriarcado y se casaron por la iglesia. Esto quiere decir que, desgraciadamente, y por frustrante y deprimente que pueda parecer y poco alentador para el enamoramiento, todas estas decisiones, todo este protocolo, todo este pensamiento amoroso, lo que nos hace es tomar decisiones vitales que son funcionales al capitalismo. Porque no voy a ser yo tan cínica como la protagonista de Orange is the New Black, Red, la rusa, no sé si os acordaréis, que la hayáis visto, que decía que el amor es una excusa para que lleguemos a la edad reproductiva sin suicidarnos. Hombre, pues esto es una visión un poco demasiado tremendista. Pero sí que es verdad que todo el cuento del amor y todas las herramientas de esta especie de protocolo amoroso según el cual tú sientes por una emoción totalmente genuina
por una persona, pero a raíz de ahí todas tus decisiones vitales parecen estar dirigidas por un camino marcado, esto resulta que es funcional al capitalismo. Y no es casual, no resulta, sino que precisamente el pensamiento amoroso, esta construcción sociocultural del amor romántico, coincide, y no es casualidad, en el tiempo con el inicio y consolidación del sistema capitalista. Esto de que las personas nos juntemos en edad reproductiva con otra persona que también está en edad reproductiva y tengamos relaciones en principio monógamas y con intención de ser eternas, o al menos durante lo que nos dure la vida, y además nos convivamos en una misma casa, que a poder ser compramos con una hipoteca que es así, que es de por vida, y a su vez nos reproduzcamos, tengamos criaturas a las que les socializamos en esta misma manera de pensar, es la fórmula perfecta para que el sistema capitalista se siga reproduciendo. Y esto es triste. Dicen por aquí que dice Elo que con Pamela Palenciano inaugurasteis este espacio. Pues me encanta, porque ella lo cuenta de una manera súper bonita y muy emocionante. Entonces, claro, Silvia Federici lo cuenta estupendamente, como lo cuentan otras muchas, la antropología feminista lo cuenta, ¿no? Que es que en el momento en el que surge, bueno, no surge como por esporas, en el momento en el que se da el proceso político del surgimiento del capitalismo, donde se necesita de una enorme masa de personas que sean explotadas en las empresas, en las fábricas, en el trabajo capitalista, a través de como mano de obra. En ese momento, esas personas que estaban expuestas a jornadas laborales de 12, 13, 14 horas, de lunes a domingo, porque supongo que esto ya lo sabéis, pero lo de los días festivos, las vacaciones pagadas y la jornada laboral de no más de 8 horas es una conquista de la lucha obrera a lo largo de siglos. Pues resulta que para que estas personas pudieran seguir siendo explotadas en el trabajo remunerado en el marco del capitalismo, alguien tenía que hacerse cargo del cuidado y de la supervivencia de estas personas. Es decir, alguien tenía que hacer todo el trabajo que hace falta para que estas personas sobrevivieran, pudieran volver a ir a trabajar al día siguiente, y para que de alguna manera la vida fuera sostenible. La vida sostenible significa que alguien se tenía que encargar de la casa, de la comida, de la alimentación, de los cuidados de estas personas y de las personas enfermas y dependientes y de las criaturas, hasta que tuvieran la edad de dedicarse al trabajo remunerado o al trabajo de cuidados. Claro, y esto es una frase, esto son palabras de Silvia Federici. Como ya decía, para el mercado capitalista, para explotar a la mano de obra, a la clase obrera, inventó el salario, pero claro, si se pagaba a las que cuidaban, las cuentas no cuadraban demasiado. Entonces, para poder explotar a quienes se dedicaban al trabajo reproductivo, se inventó, y a las que no teníamos previsto pagar, para eso se inventó el amor. Porque ahora estamos hablando de los inicios del capitalismo, pero si volvemos a 2020, según cifras publicadas por Emakunde en los últimos años en sus informes sobre trabajo reproductivo, resulta que en la comunidad autónoma vasca, en el siglo XX, ahora, en estos años, las mujeres seguimos haciendo el 89% del trabajo reproductivo, del trabajo de cuidados no remunerado. Claro, trabajo no remunerado tiene un nombre, es explotación, es esclavitud. Hacerle trabajar a alguien sin una remuneración es explotación, pero como no está previsto que se nos pague por ese 89% del trabajo imprescindible para que el sistema siga funcionando, pues se nos paga con amor. Entonces, toda esta lógica del pensamiento amoroso, toda esta idea de que el amor todo lo puede, de que el amor todo lo cura, de que el amor es sublime y de que el amor nos va a cambiar la vida, es un proceso de preparación para que nos vayamos entrenando, especialmente las mujeres,
en lo que va a ser nuestro papel en el futuro, que va a ser cuidar gratis, es decir, cuidar a cambio de amor. Yo suelo decir, cuando alguien me preguntó una vez, ¿pero qué es esto del heteropatriarcado y de la relación que tiene con el amor romántico? Pues para mí, el heteropatriarcado, aunque parezca extraño, tiene una explicación muy sencilla. Es todos los esfuerzos que ha hecho el sistema, todos los relatos que ha creado el sistema, todas las estructuras que ha puesto en marcha el sistema para no tener que explicarnos cuando llegamos a la edad adulta cuál va a ser nuestra función, sino que la vayamos aprendiendo poco a poco desde pequeñas. Y a mí me gusta poner este ejemplo. Si nos hubieran dicho a los 12, 13, 14, 16 años, alguien nos hubiera dicho, mira, siéntate aquí que te voy a explicar un poco cuál va a ser tu papel en la vida. Te vas a buscar una pareja, porque, ¿no?, ya sabéis, la soltería es un estado carencial, sin amor me siento libre pero algo me falta, todo el mundo está preocupado, ya reharás tu vida, ya aparecerá alguien, ¿no? Toda esta idea de que no estar en pareja es algo pasajero y es algo negativo y es un estado carencial, por lo tanto, te vas a buscar una pareja. El mandato implica que a poder ser esta pareja, en el caso de que seas una mujer, sea un hombre, porque por mucho que hemos avanzado gracias a la lucha LGTBI, resulta que todavía hoy, incluso la gente que te quiere, para que no sufras, para que seas feliz, para que estés bien, para que el mundo no te trate mal y para que no vivas una violencia extra, pues la gente de tu entorno, incluso la que te quiere, está más tranquila si cumples la norma y cumples con la presunción de heterosexualidad. Entonces vamos ya con, te vas a buscar una pareja, te vas a buscar un hombre. Me gusta algo que parece un chiste, pero que no lo es en absoluto. Te vas a buscar un hombre que sea más alto que tú. Diréis, qué chorrada. No lo es en absoluto, porque es algo que tenemos tan interiorizado, el hecho de que en una pareja entre hombre y mujer el hombre tiene que ser tan alto que las estadísticas biométricas no sé si dan como para que esto sea lo habitual o si nos hemos construido en esta idea. Resulta que la tendencia es a que se supone que te tiene que gustar un hombre más alto que tú porque es una manifestación de cómo se nos ha construido el deseo en la idea, y fijaros que parece una paradoja decir que es un deseo, pero es construido desde fuera, se nos ha construido el deseo en la idea de que tenemos que buscar algo, una pareja que cumpla con el grandísimo pacto heteropatriarcal, que es buscar un hombre que te proteja. No sé de qué, pero tienes que buscar un hombre que te proteja. Y por lo visto parece que si es más grande que tú, pues te va a proteger mucho. Claro, aquí es donde, para mí aquí es donde está la clave del problema, que el pacto heteronormativo, el pacto heteropatriarcal, es un pacto en el cual tú vas a buscar un hombre que te proteja y a cambio tú le vas a cuidar. Claro, cuando una relación de protección no es una relación equitativa, no es una relación en la que son dos personas iguales, es una relación en la que la persona que considera que tiene que proteger cree que la persona protegida no se vale por sí misma. Y es una relación en la que la persona que considera que tiene que ser protegida cree que no se vale por sí misma. Entonces ya empezamos con una relación que no es horizontal, que no es equitativa, que no es igualitaria, es vertical. Hay una persona que protege y hay una persona que es protegida, por lo tanto tiene bastante menos agencia. Claro, además una persona que considera que te tiene que proteger, eh, pues es alguien que cree que tiene más poder que tú y en un momento dado considerará que tiene que tomar decisiones por tu bien. Y aquí es donde yo cuando hablo, sobre todo cuando hablo con chavalería, pongo una gran señal de alarma, ¿no? Cuando alguien te tiene que explicar que algo lo hace por tu bien, si te lo tiene que explicar, seguramente no es por tu bien. Es decir, se genera una dinámica de poder en la que alguien cree que en un momento dado puede decidir por ti, porque es por tu bien. Claro, el pacto de protección, en el cual hay uno que protege y una que cuida, el pacto de protección no está muy bien establecido, es decir, no está muy claro en qué consiste. Consiste en que va a tomar las decisiones importantes, consiste en que va a decidir qué coches compráis, consiste en que va a conducir cuando los trayectos sean largos, consiste en que te va a dejar el jersey cuando haga frío, ¿no? No queda muy claro
¿cuál es esta protección? Pero claro, si esta idea de protección la ponemos en paralelo con la idea de que resulta que más de la mitad de las mujeres asesinadas las mata su pareja o es pareja hombre, resulta que este pacto no está saliendo muy bien. Y vamos con la otra parte del pacto, el pacto de cuidado. Aquí sí que está claro. El hecho de que él a ti te vaya a proteger y tú a él le vayas a cuidar implica que tú te vas a encargar de la supervivencia de esa persona y de todas las criaturas que tengáis en común. Y esto puede ser, qué irónico. Lo estoy diciendo con tono irónico a propósito porque enlaza con esta idea que os he dicho de que en la comunidad autónoma vasca, que no creo que sea una realidad muy diferente de otros contextos cercanos, hacemos casi la totalidad del trabajo gratuito de cuidados. Y aquí es donde viene, ya tenemos varias pegas a este pacto heteropatriarcal, ¿no? El hecho de que se genera una dinámica de poder que tiene que ver con yo te protejo y tú a mí me cuidas, y también que se genera una dinámica de explotación. El cuidado, cuando no es mutuo, es explotación. Entonces, una cosa es que evidentemente cuando cuidas a una criatura o a una persona dependiente o a una persona enferma, no puedes pretender que te cuide en la misma medida. Pero cuando dos personas que se valen por sí mismas y que no son dependientes generan un espacio de convivencia y una cuida mucho más que la otra, y si nos atenemos a las cifras de Macunde, parece que estamos cuidando bastante más de lo que nos están cuidando a nosotras, pues claro, eso es una dinámica de explotación. Y esto, que a mí me parece una realidad bastante terrible y bastante intolerable, resulta que no lo visibilizamos como tal y que no protestamos contra ello, a mi entender, lo suficiente, precisamente porque hay ese aura de que se supone que esto lo hacemos por amor. Y además de que hay como todo una especie de complicidad colectiva, una especie de relato colectivo, de imaginario colectivo, según el cual dentro de una pareja pueden pasar este tipo de cosas de explotación y de tutelaje y de relaciones de poder y no intervenimos en ellas, no las visibilizamos, no las señalamos y de hecho, aunque sea por no injerencia, las seguimos, no las cuestionamos porque tenemos esta idea tan rancia de que cada pareja es un mundo. Esta idea de que cada pareja es un mundo, a mí me parece otra de las ideas muy terribles de las que forman parte de este pensamiento amoroso, de esta construcción sociocultural del, del amor romántico. Porque antes, hace no tanto, pero antes, se decía que cuando se conocía pues en el pueblo o en el barrio o en el portal, en la escalera, se sabía, porque se oían los gritos, porque se oían los golpes, porque se veía a la mujer incluso marcada o porque teníamos muchos indicios de que había violencia en una casa, hasta hace no tanto se decía los trapos sucios se lavan en casa. Esto de los trapos sucios se lavan en casa es mucho más que un dicho popular. Era una postura política. Era la postura por la cual que la idea profundamente patriarcal de la familia patriarcal, ¿no? De que en una casa las cosas que pasen ahí son asuntos solo de las personas que viven ahí. Y si hay dinámicas de poder y dinámicas de violencia, no nos podemos meter porque los trapos sucios se lavan en casa. Es decir, es una manera en una sociedad que tiene semejantes cifras de violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones, era una manera de admitir que era como una especie de no lugar, de mundo ajeno a la injerencia externa e incluso casi a las leyes, en la cual, bueno, pues ahí no te podías meter, ¿no? Entonces, había algo de legitimar la violencia machista muy claramente en esto de los trapos sucios se lavan en casa. Ahora, gracias a lo que hemos evolucionado como sociedad por la lucha del movimiento feminista y a la visibilización de la violencia machista y a la visibilización de los maltratos y de la violencia que se daba en el marco de las familias y de las casas y de las parejas,
que tuvo el punto de inflexión que seguro recordáis en el asesinato de Ana Orantes, esta mujer que salió en un programa de televisión diciendo que su marido llevaba décadas dándole palizas y maltratándola de maneras terribles y que ella estaba convencida que un día la iba a matar, pues un par de semanas después, efectivamente, la ató a una silla, la ració con gasolina y la quemó y la mató. Y esta es la razón. El caso siempre sucede ¿no? Con los avances en el feminismo, suele ir de la mano que hay toda una lucha aparentemente más callada, más bajo perfil, pero de un trabajo en red y trabajo de hormiguitas que viene años haciéndose, y de repente suele haber un caso que por la razón que sea se convierte en un caso muy significativo y muy simbólico y produce, ¿no? Es de alguna manera un catalizador de cambios sociales, y a raíz del asesinato de Ana Orantes fue que se empezó a contabilizar los casos de mujeres asesinadas en los feminicidios en el marco de la pareja, y a raíz de ahí también fue cuando se empezaron los trámites para redactar y aprobar la Ley Integral de Violencia de Género, que, bueno, pues que en el momento cuando se publicó era bastante avanzada, pero que, bueno, que ahora tiene todavía bastantes críticas, ¿no? Pero fijaros que es muy reciente el hecho de que pasemos de creer que es un asunto privado a entender que es un asunto público, y que esto de si nos tocan a una, nos tocan a todas, incluye también lo que pasa de puertas para dentro de las casas. Vale, esto ya no se dice, ya no es una idea que funciona socialmente, lo de los trapos sucios se lavan en casa, pero tenemos la idea modernizada de esto mismo, que es este mantra de que cada pareja es un mundo. Y yo estoy segura que esto sí que lo hemos pronunciado, lo hemos pensado muchas veces. Cada pareja es un mundo y, por lo tanto, cuando dos personas construyen una pareja parece que se genera una burbuja inexpugnable en la cual no te puedes meter. Y aquí es donde yo apelo. Yo siempre parece que cuando hablamos ¿no? Cuando hacemos charlas, conferencias, talleres sobre amor romántico, parece una interpelación a que desarrollemos capacidades para visibilizar para visibilizar, incluso para detectar cuando estemos viviendo violencia. También para que no ejerzamos violencia en el marco de la pareja ni de ningún marco relacional. Pero creo que también tiene que interpelarnos como parte de una sociedad, como parte de una perspectiva colectiva en la cual estamos participando con nuestra complicidad en un imaginario colectivo, ¿no? Un funcionamiento social según el cual cada pareja es un mundo. Lo que se traduce que en el marco de una pareja, como es una pareja, y tiene como esta bendición del amor romántico, permitimos, toleramos, justificamos, legitimamos, dejamos que pase desapercibido o pasamos por alto, o directamente decidimos activamente no hacer nada porque estas cosas han pasado en el marco de una pareja. Y muchas veces comportamientos de poder, de abuso de poder, de control e incluso de violencia, si se dieran, que presenciamos situaciones y comportamientos que si se dieran en otro marco, nos chirriarían muchísimo y haríamos algo. Y, por ejemplo, imagina el caso de una amiga, una compañera te viene diciendo que su superior, que su jefe le ha dicho que es una zorra, o le ha mandado callar de muy malas maneras, o le ha estado sin hablar una semana, y diríamos, hombre, pues esto yo creo que mejor hablas con el sindicato, ¿no? O algo tienes que hacer. O si, ¿no? O si una amiga o un amigo nos insulta o se enfada porque tenemos marcos de relación y intimidad con otras personas y con otras amigas, no lo entenderíamos, y sin embargo, si es en el marco de una pareja, nos parece comprensible. Entonces, la cuestión es, y yo por eso, para no poner el foco solo en los comportamientos individuales, creo que es importante que como parte que somos de la sociedad en la que vivimos, y como parte que somos del relato, y también del relato sobre lo que es el amor romántico, creo que es muy importante que asumamos la responsabilidad que tenemos de no participar de una
un pensamiento amoroso, una construcción sociocultural del amor romántico que está detrás de las cifras de violencia contra las mujeres de la que estamos hablando. Y que además no es solo exclusiva de las relaciones heterosexuales. Y por eso yo hablo de heteronormatividad y no de heterosexualidad. Porque esta idea de que una relación sexoafectiva es una relación que puede incluir poder, que puede incluir control, que puede incluir celos, que puede incluir coartar la libertad de la otra persona, muchas veces también se reproduce en el marco de relaciones no heterosexuales, pero de relaciones sí heteronormativas, es decir, relaciones en las que se considera que hay una persona que protege y otra que cuida, ¿no? Y que hay roles marcados. Entonces, yo creo y como veo que están entrando aportaciones, si os parece, cierro y pasamos a la parte de más de preguntas. Debate no se va a poder hacer porque el formato no nos lo da, pero quizá sí que tenéis dudas o preguntas que estaría muy bien que incorporáramos. Yo creo que es muy importante y es una herramienta de lucha contra la violencia machista el hecho de que hagamos una construcción colectiva de una propuesta sexoafectiva y de cuidados feminista. Es decir, que contemos un cuento feminista del amor y que entendamos que el amor, como he dicho al principio, solo tiene que producir una cosa, que es bienestar. Y bienestar es estar bien. Y que empecemos a llamarle control, poder, violencia o relaciones inequitativas a cosas que hasta ahora les hemos llamado amor y que yo creo que tenemos y de alguna manera lo estamos haciendo. Lo que pasa que, bueno, pues tampoco generar nuevos imaginarios y generar nuevos paradigmas de relación no es una cosa que se puede hacer así de un día para otro, pero que tenemos que generar una propuesta que incluya expresiones de la cultura popular de otras maneras de querer. Y de alguna manera ya lo estamos haciendo. Hay películas, hay series, hay canciones, hay reggaetón, hay trap y hay música de todos los estilos desde una perspectiva feminista. Hay relatos de relaciones afectivas, de relaciones amorosas que no implican poder y que no implican violencia. Entonces creo que tenemos que poner el foco en dejar de ser cómplices de los relatos que están detrás de esa brutalidad intolerable de que más de la mitad de las mujeres asesinadas no sean a manos de su pareja o es pareja hombre, pero también de que sigamos haciendo nosotras el 90%, el 89%, que es casi el 90% del trabajo gratuito de cuidados y que generemos relaciones o redes de relaciones en las que el cuidado, la autonomía personal y la libertad estén en el centro y sean condiciones indispensables. Porque además, y esto lo dice Mariluz Esteban, probablemente haya algo tampoco, no haya nada más patriarcal que el amor incondicional. Y como veo que alguien me preguntaba al principio, ¿pero tienes algo contra el amor? Vuelvo a Mariluz Esteban. Ella dice, ¿no hay que enamorarse? Por supuesto que hay que enamorarse, pero hay que hacerlo con arneses. Y que se refiere con arneses de los de que te protegen cuando te tiras al vacío o cuando estás escalando o cuando te tiras a una piscina sin mirar si hay agua. Es arneses de seguridad. Entonces, yo si os parece, como veo que hay aquí, me están pasando por el chat algunas preguntas, las tengo que leer. A ver, aquí hay una del principio que dice, Iranchu, ¿no crees que esto del amor está también muy potenciado por el consumo? Nos están vendiendo continuamente a través de los medios de comunicación, de los anuncios, de las pelis, modelos donde parece que sin amor no puedes vivir. Por cierto, ¿crees que sin amor se puede vivir? Pues empiezo por el final. Yo creo que sin amor no se puede vivir, pero el amor entendido de una manera mucho más amplia y mucho más profunda y mucho más compleja. El amor de las amigas, de los amigos, el amor de las relaciones sexuales, no necesariamente de enamoramiento, el amor de las relaciones afectivas, no necesariamente sexuales, el amor de las familias, las biológicas, las construidas o las elegidas, ¿no? O sea, creo que no se puede vivir sin redes de afecto y de cuidado. A eso es a lo que yo le llamo amor, a redes de afecto y de cuidado mutuo. Sin eso no se puede vivir. En cuanto a que también está relacionado con el consumo, por supuesto, es que
pero no es que nos vendan el amor para que consumamos, que también. Es decir, nos venden el amor para que seamos funcionales al sistema capitalista, para que sigamos haciendo el trabajo gratuito de cuidados que necesita el sistema capitalista para seguir funcionando. Por desgracia, hace poco una consejera de Igualdad ha dicho algo que a mí me parece bastante terrible, que es pretender cuestionar el hecho de que las instituciones tienen que asumir su responsabilidad en los cuidados, que no puede recaer sobre las mujeres. Y decía que es que eso no puede ser porque es económicamente insostenible. Eso ya lo sabemos. El capitalismo hace que las vidas sean insostenibles. El capitalismo es incompatible con vidas dignas de ser vividas. Entonces, nos sigue vendiendo relatos en los cuales nosotras tenemos que cumplir nuestra función de cuidadoras gratuitas y sostenedoras gratuitas de la vida para que la gente pueda seguir produciendo. Además, tenemos que producir y tener un trabajo, aparte del trabajo reproductivo, trabajo productivo, pero además tenemos que ser consumidoras y tenemos que ser consumidoras del modelo, porque si os fijáis, yo estoy últimamente, los anuncios en época navideña son algo especialmente terrible y en esos anuncios siempre se reproducen núcleos familiares que se corresponden con los mandatos del capitalismo. Familias heterosexuales, normativas, que se juntan para comprar, para comer, para darse regalos materiales, para consumir un montón de productos, para gastar, ¿no? O sea, hay un anuncio ahora que te puedes empezar a comprar las cosas de Navidad ahora y así las pagas a plazos y puedes llegar a Navidad y ser feliz y hacer chocolate con churros. En realidad está pensado para que consumamos, pero para que consumamos es solo una de las consecuencias del modelo capitalista de amor que nos están vendiendo. En realidad nos necesitan como consumidoras y como consumidores, pero nos necesitan mucho más como trabajadoras gratuitas que lo hacen a cambio del amor. Las señoras que sirven los productos carísimos comprados en época navideña en las mesas adornadas de oro y de dorado y rojo, siempre están felicísimas y encantadas y con una sonrisa se dan por pagadas con el trabajo que han hecho. Bueno, como veo que hay más, hay por aquí. Gracias, Iranchu. Me ha gustado mucho lo que dices, pero me he identificado con todo lo que dices, más bien en lo de la mujer enamorada que busca amor, protección y todo eso para poder vivir. Y digo, por mucho que sea consciente, sigo igual. ¿Qué hacemos para salir de este bucle? Si yo lo supiera. Claro, tengo una buena noticia y una mala. Para salir de este bucle, la propuesta es el feminismo, es decir, una propuesta feminista de redes de relación, de afectos y de cuidados. Esta es la buena noticia. La mala es que tener conciencia feminista no nos exime de esto, porque hemos sido socializadas en sociedades que nos han hecho aprender a desear, a anhelar, a querer el amor. Y de hecho, por eso Kate Millett lo planteaba y todavía seguimos haciéndonos la misma pregunta, porque es muy complicado construir no solo un relato intelectual, sino una práctica vital. Y por eso Kate Millett también decía esta frase tan maravillosa de lo personal, bueno, maravillosa y tan interpeladora de lo personal es político, porque precisamente el sistema patriarcal lo que ha hecho ha sido atravesarnos con sus valores y con sus imposiciones para que nos creamos que son nuestros deseos. Y entonces ahora hay mucho que desaprender. Y desde el feminismo desaprendemos primero intelectualmente, es decir, primero desde la razón, primero reconociendo y visibilizando y detectando estas cosas y luego poco a poco teniendo una práctica cada vez más alejada de eso, pero lleva tiempo. Y yo no conozco ninguna que lo haya culminado. Por aquí dice, ¿crees que las relaciones entre personas del mismo sexo son más igualitarias? Son lesbianas, yo creo que entre nosotras somos capaces de amarnos mejor. Claro, yo efectivamente he dicho antes que la explotación y la violencia y la desigualdad y el ejercicio del poder en las relaciones no es exclusiva de la heterosexualidad, pero las relaciones heterosexuales tienen un sistema que es el heteropatriarcado
que las apoya, que genera todo un relato en el cual naturalizamos mucho más y los roles, determinados ejercicios de poder, y los roles están mucho más marcados. En una relación entre dos mujeres o en una relación entre dos hombres también puede haber poder, pero es que en una relación entre un hombre y una mujer el protocolo está clarísimo, el camino está marcado. Es que hay todo un protocolo, un relato, una coreografía hasta afectiva del día a día, del trabajo doméstico y de la sexualidad, que está mucho más atravesada por el sistema capitalista y por la desigualdad, porque en realidad las relaciones heterosexuales son las más funcionales al capitalismo. Entonces, el capitalismo permite, entre comillas, tolera las relaciones no heterosexuales, pero siempre que sean heteronormativas. Es decir, monógamas, reproductivas y con unos roles marcados. Entonces, creo que se puede tener una relación más igualitaria entre dos mujeres si son las dos conscientes y hacen un trabajo y miran sus dinámicas de poder y tienen una visión feminista. Lo mismo que creo que se pueden tener relaciones igualitarias en el marco de la heterosexualidad, pero es un trabajazo por parte de las dos personas y que va a tener la oposición de los entornos cercanos, porque acordaros de las 1.000 millones de anécdotas que hay en las cuales la mujer y el hombre han hecho un curro para hacer, tener, por ejemplo, el reparto de las tareas igualitario y es continuamente cuestionado por el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más complejo. Por aquí dice, hola, yo soy más bien joven y creo que cada vez más las mujeres, sobre todo jóvenes, no estamos dispuestas a vivir relaciones de violencia, aunque a veces no nos demos cuenta. Así que muchas gracias por ayudarnos en este camino. Creo que este tipo de espacios nos ayudan a ser más conscientes. Yo sí que creo, yo soy muy optimista con la chavalería, con la juventud y con la chavalería, porque creo que todo este trabajo que venimos haciendo desde décadas, desde el feminismo, está calando y que hay una perspectiva mucho más crítica y que las chavalas están preparadas para tolerar niveles de violencia mucho menores que lo que podíamos estarlo las mujeres de otras generaciones y que los chavales y los chicos también están rechazando una masculinidad que es la hegemónica, ¿no? Y que es la del hombre violento, ¿no? Como esta figura tan patriarcal. Yo creo que la juventud y la chavalería están haciendo un trabajo y también están viviendo las consecuencias de la lucha de décadas anteriores, ¿no? Pero también creo que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces a las chavalas les estamos dando el discurso del empoderamiento y les estamos diciendo que nadie te diga lo que tienes que hacer, tú puedes hacer lo que quieras, que nadie te coarte tu libertad, pero es importante insistirles en que ahí fuera hay un sistema que va a hacer todo lo que esté en su mano para que no sean libres. O sea, que tenemos que darles el discurso del empoderamiento, pero también el contexto de la desigualdad estructural. ¿Crees que la relación... Esto ya lo había leído. Bueno, no. ¿Crees que las relaciones entre personas del mismo sexo son más igualitarias? Bueno, esta última la he vuelto a enviar añadiendo... Vale. Quiere decir que ahora ha conocido de cerca relaciones que le hacen dudar. Es que yo creo que las relaciones basadas en lo romántico, esta idea de que tienen que ser para siempre, de que la otra persona tiene que cubrir todas tus expectativas, o incluso lo que dice Mariluz Esteban, ¿no? Que la fórmula es en sí misma, es difícil que se dé. Te tienes que enamorar de una persona solo con verla. Esa persona se tiene que enamorar de ti a la vez. Tiene que ser la persona con la que vas a tener, la única persona con la que vas a tener relaciones sexuales, la persona con la que vas a convivir, la persona con la que te vas a reproducir y la persona con la que vas a compartir más o menos la logística de la vida. Y esto para siempre. Hombre, es que como fórmula, entonces muchas veces en las relaciones no heterosexuales también se cae un poco en ese cuento. Yo creo que hay que darle un repaso al cuento también, ¿no? Y por aquí dicen, tal como has dicho, se podría decir que el amor romántico es como una droga. Hay que desengancharse. Yo creo que hay que desengancharse de todo lo que
genera cualquier cosa que no sea bienestar. Y muchas veces, creo que todas y todos hemos estado en relaciones que no nos generaban bienestar. Y lo repito otra vez más, bienestar es estar bien. ¿Y cuántas de nosotras y de nosotros no podemos decir que hemos estado en relaciones en las que no estábamos bien? Y muchas veces el cuento, ¿no? Esto puede cambiar, todo puede cambiar, si amo suficiente, si quiero suficiente, cambiaré, cambiará, ¿no? Este cuento nos hace no ver, bueno, pues que las relaciones, yo creo que afortunadamente pasan por ciclos, pasan por etapas, y a veces hay relaciones que tienen que cambiar de estatus o que se terminan, ¿no? Yo creo que en la amistad lo vemos mucho más claro, que hay amigas queridísimas, que hay temporadas que hay un alejamiento, incluso una ruptura, que luego vuelves, o sea, que tiene que haber una mayor fluidez y no vivir que una historia de amor se termine o deje de ser una relación como un fracaso. Y por aquí dicen, claro, es que ya son las 7:30, me dicen muy discretamente, lo podemos dejar. Los mensajes me dicen que son de Soriona, pues es que ricasco. Ojalá, ojalá fuéramos capaces de poner esto en práctica cada vez más y cada vez mejor. Y hay una que dice que va a poner este vídeo en la Guela. Pues bueno, como sabéis, creo que se va a quedar colgado en el canal de YouTube de Laia Escola. Entonces, pues bueno, las personas que lo habéis visto y que habéis estado ahí, muchísimas gracias. Y las personas que no lo hayan podido ver, pues les podéis remitir a que lo vean en YouTube y que os enamoréis un montón, pero solo permanezcáis en relaciones que os hagan estar bien y que gora borroca feminista. Y que un beso y muchas gracias por estar ahí.